Shalom Ahim, Bruhin, Abaim. Esta semana nos corresponde para allá Vaishlach. Y en el Bereshit capítulo 32, en el verso 3 nos dice: Vaishlach Jacob, Malachim lefanav el Esad Ahiv, Arsad Seir Sede Edom. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Esta porción relacionada con el regreso de Jacob Avinu al Eretz Israel, este es un pasaje que hace mucha alusión a pasajes proféticos, valga la redundancia, relacionados con los tiempos finales, tanto con la redención como también con los juicios del Eterno. Vemos, por ejemplo, en esta porción, la división de los dos campamentos, que es un acto profético que ocurrirá en el futuro, cuando el Santo Bendito divida la nación en dos reinos. Así también está el número 400, que marca un tiempo determinado. Los animales que Jacob Avinu regala a su hermano, que hacen un número de 580 en total. El cruce del torrente del Yabok, y por supuesto también el tiempo de angustia para Jacob y la lucha con el varón, donde le es agregado el nombre Israel, que dará vida a esta nueva naturaleza en la persona de nuestro Padre. Y digo, le es agregado porque en sí el Santo Bendito no le cambió el nombre a nuestro Padre Jacob, pues lo vemos a través de la Escritura como él sigue siendo nombrado en algunas ocasiones, tanto por Jacob como por Israel, por nuestra Sagrada Escritura. El regreso entonces de Jacob Avinu a la tierra tiene que ver con el regreso, como decíamos, del exilio, todo este tiempo en que él ha estado afuera. Recordemos que él tuvo que salir por el problema que tenía en sí con su hermano Esab, y aunque ha estado 20 años afuera, Jacob sabe que el rencor de su hermano sigue latente, sigue presente, todavía está vivo. Pero es el Santo Bendito quien le ordena regresar para enfrentar en este caso a su hermano. Jacob Avinu debe cerrar el círculo o el ciclo que tiene pendiente para con su hermano, y así poder continuar con lo que el Santo Bendito tiene para su vida, como decíamos en alguna ocasión, siendo él el hombre del pacto y de la bendición. Muchas veces, cuando nos enfrentamos a nuestros propios problemas, y estos problemas se tornan insoportables, viviendo situaciones tremendamente difíciles en nuestras vidas, ya sea de cualquier índole, todo esto afecta nuestro ser interior. Y muchas veces deseamos el poder alejarnos cuanto más de toda esta situación. ¿Cuántas veces hemos dicho la famosa frase: quisiera poder irme lejos y olvidarme de todo lo que está ocurriendo en este momento, pensando que esta es la solución a nuestros problemas? Pero el Santo Bendito nos trae nuevamente de vuelta, aunque hubiésemos tenido la oportunidad de salir, de ir a otro lugar, estar un tiempo afuera, pero el Eterno siempre nos hace volver, porque hay un ciclo en nuestra vida que tenemos que cerrar, tenemos que solucionar.
Si nosotros queremos avanzar en nuestra vida, elevarnos, cada día más superarnos, como nos enseña la palabra santa, ir escalando de luz en luz, de gloria en gloria, es necesario entonces el poder entender que esos problemas, esas situaciones difíciles que nos toca vivir, el Eterno quiere que de alguna forma tratemos de solucionar el tema para continuar con nuestra vida como corresponde. David Amelech, en el Salmo 55 y en el verso 6, producto también de una angustia tremenda que estaba viviendo, él dice: ¿quién me diese las alas de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. De manera que no es nuevo el hecho de que uno, cuando está enfrentando este tipo de situación, quiera salir, quiera volar, quiera irse lejos. Pero desde la perspectiva de nuestro Padre Santo, bendito sea su nombre, Él nos hace regresar para enfrentar esta situación, porque este tipo de problemas y situaciones en sí tienen también un motivo interesante, importante, un buen motivo, que es el forjar el carácter del creyente. La lucha de estos dos hermanos, Esab y Jacob, que no solamente se debe entender en el plano natural de la vida y por supuesto espiritual, también debemos relacionarlo con el plano personal, con la lucha que tiene la persona en sí entre lo carnal y lo espiritual. De manera que, así como estos dos hermanos, viniendo de una sola madre, de una misma madre, son tan diferentes entre sí, así también ocurre con nuestra vida, con la lucha que tenemos entre el buen instinto contra el instinto malo. Y es así como día a día nosotros tenemos esta lucha en nuestras vidas. De manera que las enseñanzas que nos da nuestra Sagrada Torá de esta situación entre estos hermanos va mucho más allá, como decíamos, simplemente del plano natural, sino que tiene que ver también con nuestra propia vida. ¿Y cómo es que se debe entender esto? La Torá nos enseña que el primer hijo en salir o en ser creado, este tiene que ver con lo natural, con lo carnal. Así fue en la creación. El Santo bendito primero creó el cuerpo, luego sobre ese cuerpo sopló el hálito de vida, el soplo de vida, el alma viviente. De manera que nos viene a enseñar que lo primero es lo natural, lo carnal. Así se debe entender entonces que Esab fue el primero, como lo fue también Caín,
en relación con su hermano Abel. El rabino Shaul nos viene a enseñar en 1 de Corintios capítulo 15, verso 45 en adelante, nos dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Adón, es del cielo. Entonces, estamos viendo que cuando las Sagradas Escrituras nos enseñan que debemos de nacer de nuevo, este nuevo nacimiento implica que el hombre natural, el hombre carnal, el hombre que se apasiona por las cosas de esta vida, ese hombre debe morir para dejar salir a este nuevo hombre que es el que se ocupará de los asuntos espirituales. Esaú es una persona que no valora las cosas del espíritu, como también nos enseña el rabino Shaul, ahí en el capítulo 2 de 1 de Corintios, el verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Ruach de Elohim, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bendito sea el Eterno. Es así entonces como entendemos que en el caso de estos dos personajes, en el caso de estos dos hermanos, como ocurre también con nuestra propia vida, lidiamos día a día, cada día de nuestra vida, con esta lucha interna que se produce en cada uno de nosotros, y donde nuestra palabra bendita nos enseña que aquel que da valor a las cosas del Malhut Hashamayim es aquel que hace el esfuerzo, es aquel que toma del talón a su hermano y lo jala hacia abajo, porque es él quien quiere tener la preeminencia en todo. Bendito sea el Eterno. Así como Esaú no valora las cosas del espíritu ni las cosas del reino, su hermano Jacob es todo lo contrario. Él prefiere trabajar por el Olam Jabá, porque él, como hombre espiritual, entiende que la justicia del Eterno tiene medida. ¿Quién piensa que ocupándose más de las cosas del mundo que las del Ruach alcanzará la verajá en esta vida? Esa persona está tremendamente equivocada. Pues, como decíamos, aquel hombre espiritual entiende que la justicia del Santo bendito tiene medida. Gálatas 6, en el verso 8, nos dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Ruach, del Ruach segará vida eterna. Bendito sea el Eterno. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es así entonces como se debe entender que para todo hay un pago, que el Santo bendito, haciendo uso de su justicia, que siempre es justa, su justicia tiene medida. Si nos ocupamos de la carne vamos a cosechar, pero si nos ocupamos de las cosas del Malhut Hashamayim, entonces del Ruach también vamos a conseguir una buena cosecha.
Es así entonces como la bendita y santa palabra del Eterno no solo nos enseña cosas que están por ocurrir en el futuro, como decíamos, establecidas proféticamente, sino también lo que nos ocurre cada día, diariamente, con nuestra propia manera de vivir. Se le da el aviso a Jacob que su hermano Esaú viene a él con 400 hombres. Este número, el número 400, tiene una conexión con una medida de tiempo. Tal vez en otra ocasión vamos a compartir este tema. Pero por pronto daremos un ejemplo. El alefato, comenzando por su primera letra, que es la Aleph, que tiene un valor numérico de 1, termina con la Tab, que vale 400. Es así entonces como el Eterno ha diseñado un plano en torno a la creación en una escala de 1 a 4. Hay una relación en estos dos números tremendamente interesante. Pero en este caso estamos hablando de que el 400 es una medida de tiempo. Usted lo puede ver también en base a lo que es el número 4 o a lo que es también el 40, en el caso del amén y en el caso del agua. Es así entonces, como la Torá entonces nos está indicando que aquí hay un tiempo determinado en esto que está ocurriendo, en que viene Esaú con estos 400 hombres con él. En el capítulo 33 y en el verso 1 nos dice: alzando Jacob sus ojos miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Anteriormente a esto, Jacob Avinu, antes de tener la experiencia de la lucha con aquel varón, él ha intentado persuadir y aplacar la ira de su hermano haciendo regalos para él. Lo que ocurre hoy en día, como algunos piensan que cediendo terreno a aquellos que son los enemigos de Israel, de alguna manera también pueden aplacar la ira y vivir tranquilos. Estos animales en total nos dan un número de 580. Y es curioso porque Jacob Avinu habla a Esaú para tener un encuentro juntos en un lugar llamado Seir. Y Seir tiene el mismo valor numérico, 580, que toda la cantidad de animales. Pero nosotros vemos en el pasaje, en el verso 14, que Jacob Avinu no fue a Seir, sino que llegó a Sucot. Esto nos viene a enseñar que este evento está en el futuro. Y como lo hemos comentado en alguna oportunidad, esto nos conecta con lo que está escrito en el profeta Abdías del encuentro de Jacob con su hermano Esaú en Edom, en donde el Santo Bendito ejecutará su juicio justo, que dijimos que tiene medida, y será el Eterno quien cerrará el ciclo que tiene Jacob con su hermano Esaú. Y entonces Jacob entrará confiado a celebrar Sucot junto con su Redentor y Salvador, que es nuestro santo y bendito Mashiach. Shalom.